Vamos a definiciones y propiedades básicas. Disculpen un segundo. Que me acomoda. Ahí sí. Definiciones y propiedades básicas. Entonces, esta en realidad la introducción de la transformada de Laplace es bastante antigua, ¿cierto? Esto es siglo XIX. Anotemos acá CAF, una función continua a trozos. CAF una función continua a trozos. A trozos. ¿Qué significa trozos? Por partes. Por ejemplo, si uno tiene la función podría ser continua hasta aquí, ¿no es cierto? Y después pegarse un saltito. Pero en todos estos pedazos entre medio, la función es continua. ¿Sí? Ahí es continua. Disculpen. Se pegó. Por ejemplo, en este pedazo puede ser continua. Y en este pedazo también podría ser continua. Con leves saltos en estos puntos de acá. ¿Ya? Eso es una función, en general, una función continua a trozos. No hay gran complicación en ese sentido. Déjame ver que agarro el color esto. Ahí. Entonces, y esto en cero infinito. ¿Ya? Vamos a estar en una región específica de él. En una región específica del espacio. De R. Vamos a tomar el intervalo cero infinito, es decir, de aquí para allá hasta el infinito. Entonces, si la integral siguiente, integral entre 0 e infinito, de e elevado a menos s t, no se ve muy es esa, menos st de ft de t, existe entonces se le denomina transformada de Laplace de f. Transformada de Laplace de f. Esa es la transformada de Laplace de f. Así que si esa integral existe entre 0 e infinito, de e elevado a menos st de ft de t, y se le nota además de la siguiente manera. A veces se pone una f, sencillamente. Otra notación es f de s. También se le nota como L de f. L de f.
Y aquí le ponemos el parámetro, el LDF de t en realidad, si uno quiere poner el parámetro, pero al final va a depender de ese. Lo voy a poner así mejor. Entonces, eso es la integral entre 0 e infinito de LO menos ST FT de t. Ya. Una pequeña definición también. Una función f de t, una función f, una función f, se dice de orden exponencial espera un segundo, que esta cosa responda a usted, Mario. Después lo borro. Una función de orden, se dice de orden exponencial, a ver si ahora agarra, ahí sí. Se dice de orden exponencial. Si existe un m mayor que 0, una constante m mayor que 0, tal que módulo de f de t es menor que m elevado a alfa t para todo t mayor, para todo t mayor o igual que 0. Este es un módulo. En este caso decimos que la función es de orden exponencial. Entonces, una pequeña observación. Una función, si f de t, si f es de orden exponencial, si f es de orden exponencial, entonces f de s, o sea, la transformada de Laplace de la función, existe. Si eso pasa, entonces la función, la transformada de Laplace existe. Y la demostración es muy simple porque tomemos la integral, en efecto, tomemos que era la transformada, ¿no es cierto? Tomemos la integral entre 0 e infinito de elevado menos st de ft de t. Yo quiero saber si esa integral existe o no existe. Recordémonos que la función es continua a trozos. Ese es un resultado importante. Así que aquí vamos a tomar el módulo de esta expresión. Como la función es continua a trozos, lo que uno sabe de cálculo 1 o de ese saber es que es Riemann integrable a trozos. Todas las funciones continuas son Riemann integrales a trozos, de tal manera que, bueno, si esto es la integral de Riemann, y la integral de Riemann tiene algunas propiedades, ¿no es cierto? El módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Así que acá está. A ver. Voy a.
Así que esto es menor o igual que, ¿qué cosa? La integral se mantiene, 0 a infinito. E elevado menos st es una función exponencial, es siempre positiva, así que si meto voy a poner aquí, pero si meto el módulo adentro no va a pasar nada. Aquí me queda de nuevo ft de t, o sea, aquí termina el módulo de t, y eso es igual a ¿qué cosa? Eso es igual a la exponencial la puedo sacar afuera porque eso es siempre positivo, no afecta en nada, y ahí queda módulo de ft de t, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto, por hipótesis, ese módulo es menor o igual que esa cantidad que está ahí. Es menor o igual que m, que es una constante, m, por e elevado a alfa t. ¿Cierto? Entonces, esto va a quedar menor o igual que ¿qué cosa? Ese m lo puedo sacar afuera, así que queda afuera de la integral porque es una constante. Me queda menor o igual que m por la integral entre 0 e infinito de elevado menos st por e elevado a alfa t de t. ¿Y eso qué cosa es? Eso es igual a m integral entre 0 e infinito de elevado menos s menos alfa t de t, sencillamente. Y si uno integra, eso es m, factor de qué cosa. Entonces acá nos queda que, ¿cómo queda acá? Abajo tiene que quedar s menos alfa, s menos alfa, con un signo menos aquí. Y arriba me queda lo mismo. Y esto evaluado entre 0 e infinito, ¿cierto? Así que ya sabemos que S es mayor que 0. Este alfa que está aquí, digámoslo de inmediato, aquí faltó algo. Y este alfa tiene que ser menor que 0. Así que fíjense, aquí el S es mayor que 0, el alfa era menor que 0, con el signo menos queda mayor que 0, así que este es un número que es mayor que 0. Así que cuando esto tiende a infinito, ¿cierto? El menos lo puedo sacar afuera, ¿ya? Lo vamos a sacar afuera para que... Pero es un cálculo muy simple. Y el S menos alfa no puedo sacarlo afuera, me queda L a S menos alfa T dividido por S menos alfa entre 0 e infinito. Así que, al evaluar este numerito que está acá, que es un número positivo, este signo negativo, en el infinito, esto sencillamente se va a 0. Y acá abajo también, esto se va a infinito, así que esto se va a 0. Así que el primer término con signo negativo, ¿no es cierto? Es menos 0 menos. Y después al evaluar en 0, aquí nos queda 1 partido por S menos alfa. Arriba me queda 1 y abajo me queda S menos alfa. Así que eso es 1 partido por S menos alfa. Recordemos que S era mayor que 0 y alfa es menor que 0. Así que ese número es menor que infinito. Por lo tanto, esa cantidad que está ahí, voy a ponerlo arriba, acabamos de mostrar que el módulo de la integral entre 0 e infinito de elevado menos st
ft de t es menor o igual que esa cantidad m que está ahí. Ah, aquí me faltó por supuesto, el m, ¿no es cierto? Menos m. Ah, y aquí me queda m. Es menor o igual que m partido por eso menos alfa. O sea, eso es menor que infinito. Y como esta integral de aquí, esta función que está aquí, que es L o menos st f de t es integrable a trozos, Riemann integrable, así que esta función g de t que está aquí, que es L o menos st f de t, también es Riemann integrable a trozos, y como es finita, esta integral de aquí, por lo tanto, existe. Entonces, L de f, que depende de S, existe. Y eso es lo que queríamos demostrar. Recuerden una cosa, una función que sea integrable que no es necesariamente continua en un intervalo cerrado y acotado, podría no ser Riemann integrable. Podría ser finita la integral, pero podría no ser Riemann integrable. Y hay una función típica que cumple con esa condición. Se las voy a mostrar después en los apuntes, en un pequeño apéndice para que lo sepan. Pero hay una función clara, que es la función de Dirichlet, me parece, que si uno tiene un intervalo cerrado y acotado a B, y esa función vale 1 en los números, cuando uno toma números racionales dentro del intervalo, y vale 0 en el resto, en el complemento dentro del intervalo, esa función, si bien es acotada porque está acotada por 1 por arriba y 0 por abajo, esa función no es Riemann integrable, no tiene integral de Riemann. Dependiendo cómo tome el límite de las sumas, que es el que tiende a la integral, esa debiese valer 1 o 0, lo cual es imposible, el límite tiene que ser 1. Por lo tanto, la condición de acotamiento no es una condición suficiente para demostrar que una función es Riemann integrable. Aquí sí, la condición es que la función sea acotada, sea integrable, Riemann integrable a trozos. Eso es muy importante para la demostración de este hecho. Así que si una función es de orden exponencial, y obviamente le pido además que sea continua a trozos, entonces tiene transformada de Laplace. El recíproco no es cierto. Es decir, hay funciones o sea, el recíproco dice ¿qué debería decir el recíproco? Si una función tiene transformada de Laplace, no es necesariamente cierto que sea, uh, de orden exponencial. O sea, ahí estoy negando en realidad el recíproco. El recíproco diría, oye, si una función tiene transformada de Laplace, entonces es de orden exponencial. Bueno, eso no es cierto, por si acaso. Ya, veamos cuáles son algunas propiedades básicas.
algunas propiedades básicas de la transformada de Laplace. Uno, la transformada es lineal. Es un operador lineal. Entonces, por ejemplo, sean vamos aquí dibujar sean f, g, dos funciones tales que L de f y L de g existen. Sean alfa y beta pertenecientes a los reales, o incluso podrían ser los complejos, eso no es problema. Entonces, la transformada de Laplace de alfa f más beta g es igual a alfa, la transformada de Laplace de f, más beta, la transformada de Laplace de g. Bueno, y esto es trivial, ¿o no? Porque si esto existe, eso significa que esto es la integral entre 0 e infinito de elevado menos st alfa f más beta g. Bueno, esas son funciones que dependen de t. Y eso es estas propiedades de la integral, ¿no? L menos st. Y aquí puedo poner alfa f de t más beta g de t de t, por definición, ¿no? Esa suma. Y eso es igual a integral. Y aquí separo las integrales. Puedo poner un alfa afuera. Así que, obviamente, como les dije, trivial. Pero escribámoslo una vez. L o menos st ft de t dt más beta veces integral entre 0 e infinito de L o menos st g de t de t. Ambas existen las... Eso. ¿Y eso qué cosa es? Las transformadas de Laplace existen por hipótesis más beta L de g. Así que como transformación, esa es lineal. Una segunda propiedad que no vamos a demostrar aquí porque f, bueno, esto es trivial en realidad, esto sigue inmediatamente. Si f es igual a g, entonces f, la transformada de Laplace de f, es igual a la transformada de Laplace de g, pero eso es solamente integral, así que no tiene ninguna gracia. Sin embargo, el recíproco no es cierto. El recíproco no es cierto. Es decir, si la transformada de Laplace de f es igual a la transformada de Laplace de g, esto no implica que f sea igual a g. Ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, aquí vamos a poner teorema. Este teorema es teorema de Hertz. De Lerch, perdón. Dicen, sean f y g, dos funciones continuas a trozos. Se me están acabando las hojas.
funciones continuas a trozos. En el intervalo cero infinito. Y de orden exponencial. Entonces, sus transformadas de Laplace coinciden. A ver, no. Entonces, si L de F es igual a L de G, se tiene que, o se tendrá que, F es igual a G, salvo, tal vez, en los puntos de discontinuidad. Esta demostración no la vamos a realizar, pero tiene que quedar claro que tienen que cumplirse ciertas condiciones para esa identificación. Entonces, permítanme. No quiere grabar. Ya, ahí grabó. Entonces veamos algunas transformadas elementales. Avancemos con... Aquí lo único que hay que saber es integrar algunas funciones simples. Elementales. Entonces primero, tomemos por ejemplo f igual, voy a poner f de t, igual a e elevado a alfa t. Entonces, f de t, f de s. Bueno, aquí se llama de varias maneras, ¿no es cierto? O L o L de f de s. Voy a usar las dos por una vez. Es f de s. Es igual a 1 partido por s menos a. Para todo s mayor que a. Entonces veamos cómo si se cumple esta condición de Rayleigh. Fácil, f de s o LF de s. El resultado al hacer la integración va a depender del parámetro s que está ahí, ¿no es cierto? Por eso se pone ese argumento, L de f de s, entonces, es igual a qué cosa? Es la integral entre 0 e infinito de L o st, L o alfa t, de t. Y eso sencillamente, aquí va con un signo menos, eso es sencillamente la integral entre 0 e infinito de L menos S menos alfa menos S menos alfa de t, dt. Así que es de nuevo igual que antes, eso es menos L menos eso menos alfa. Borramos aquí. Menos eso menos alfa t dividido por S menos alfa entre 0 e infinito. Esto, como vimos antes, era sencillamente 1 partido por S menos alfa.
Ok, y eso era lo que, bueno, y aquí obviamente esto tiene que ser mayor que alfa para que haya un término aquí en el infinito que se vaya a cero, así que este tiene que ser positivo, ¿cierto? En realidad, en la parte de arriba debiese haber dicho eso yo, no lo coloqué, consideré los alfa menores que cero para hacerlo más general, pero aquí lo que uno debe pedir, ¿no es cierto?, es que ¿en qué región se cumple esto? Se cumple en la región en que S es mayor que alfa. S es mayor que alfa. Pero hecha esa aclaración, seguimos adelante. Ya, así que esa primera propiedad que está acá arriba, de transformar Laplace para cosas de la forma L o alfa t, se cumple de manera inmediata. ¿No es cierto? La transformada de Laplace de L o alfa x es 1 partido por S menos A. Veamos otra. ¿Qué pasa con, por ejemplo, f de t? Vemos una más complicada. F de t, construyamos alguna en donde aparezcan estos términos que están aquí. Por ejemplo, la transformada de coseno hiperbólico de alfa t. ¿Qué es coseno hiperbólico? Es, bueno, eso tiene una expresión, es e elevado a alfa t, por definición, ¿no es cierto? E elevado a alfa t más e elevado menos alfa t dividido por 2. Ese es coseno hiperbólico. Entonces, yo digo que la transformada de Laplace L de f de t de S va a ser ¿qué cosa? 1 partido por, como ven ustedes, esto es solamente un cálculo. 1 partido por S cuadrado menos alfa cuadrado. Veamos si es cierto. Entonces, calculemos en efecto. Calculemos L de eso. Ya sabemos que L es lineal, así que L alfa t más L o menos alfa t dividido por 2. Ya sabemos que es lineal, así que ese un medio lo podemos sacar afuera. Y aquí nos queda L de E elevado a alfa t. Ese es un alfa, sí. Más L de E elevado menos alfa t. Y ya sabemos lo que vale L de alfa t. L de alfa t. Estamos suponiendo que aquí se cumplen las cosas en forma natural, ¿no? Así que L de alfa t está definido acá. Es 1 partido por S menos alfa. Es 1 partido por S menos alfa. Más, y si dice menos alfa t, bueno, es 1 menos, Dios, borrar. Busquemos, a ver. Ahí sí. Es 1 partido por S menos alfa. Así. ¿No es cierto? ¿Y eso qué cosa es? Bueno, eso es un medio. Abajo queda denominador común. Aquí va a quedar un más. Eso es S más alfa. De manera que eso es S menos alfa por S menos alfa por S más alfa. Déjenme poner la notación bien. Estoy escribiendo la S así. Así que me queda S menos alfa por S más alfa es S cuadrado menos alfa cuadrado. Y arriba queda ¿qué cosa? Queda S más alfa más S menos alfa. Así que estos señores se cancelan. Eso es 2S partido por 2. S cuadrado alfa menos alfa cuadrado.
Así que aquí se van. Y esto es idéntico a... me faltó un S entonces, quiere decir arriba. S más S, sí, aquí faltó un S, perdón, era un S ahí. No, estamos bien. Ese era un 1 y acá es un S. Ahí. Así que eso es S partido por S cuadrado menos alfa cuadrado. Así que hasta ahí estamos ok. ¿Qué otro podemos calcular? Bueno, y aquí el S, ¿cuánto tiene que valer? Este término que está acá abajo tiene que ser positivo. Para que se cumplan las propiedades de arriba. Fíjense, bueno, no es que tenga que ser positivo este, sino que ¿para qué valores de alfa, cuando yo hago la integral o cuando se integra, se cumplen las condiciones de arriba? Para alfa solito, si el alfa fuera mayor que cero, son para los S mayores que alfa y estos son para los S menores que menos alfa. Así que esto se tiene que cumplir para módulo de S mayor que alfa. Así que aquí anotemos módulo de S mayor que alfa. ¿Sí? Eso significa que S es mayor que alfa y S es menor que menos alfa. O S ¿ok? Ya, ¿qué otras podemos encontrar acá? Déjenme, voy a tener que cambiar acá se me acabaron los cuadernillos, así que, y no puedo hacer la operación acá. Déjenme un segundo. Ya, continuemos. Otra función. 3. Quiero seguir usando la propiedad de las propiedades asociadas hasta que dedujimos recién. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está para L o alfa, alfa. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña extensión, no la voy a justificar mucho, pero a ver, aclaremos alguna cosa. Tengo dos maneras de resolver el siguiente problema. Entonces, voy a hacerla yo de una manera y les voy a pedir que ustedes se encarguen de la otra. A ver, supongamos que tenemos, ¿qué función es la que nos interesa en este caso? Nos interesa f de t igual coseno de at. Entonces queremos saber cuál es la transformada de Laplace de esto que está aquí, y yo se las
se la escribo. L de f de t debiese ser igual a S partido por S cuadrado más A cuadrado. Entonces, una manera de calcular esto es sencillamente calcular entonces L de f es la integral entre 0 e infinito de e elevado menos st coseno de at dt. Y la manera de calcular esto, bueno, como le dije, hay dos maneras de hacerlo. Una de las maneras de hacerlo es integrar esa cosa que está ahí por partes, 2 veces, y después recuperar la integral original, o sea, eso es i. Y el problema se puede resolver integrando por partes, 2 veces. Eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Ya? Uno integra una vez y va a aparecer un seno en la integral, integra la otra vez y va a aparecer el coseno otra vez y se va a sumar 2 veces la integral i. ¿Ya? Así que esa es la manera de hacer el cálculo. Pero vamos a usar un pequeño truco en este momento, que no voy a justificar, pero para que entiendan más o menos cuál es la idea. Fíjense que, ¿cómo puedo escribir coseno de AT? Eso es una A, ¿no? Eso es una A. Después lo vamos a justificar. Fíjense, coseno de AT, yo lo puedo escribir así. Acordémonos primero de algo que les expliqué el otro día. E elevado a i AT es coseno, es una A. Esto es casi una regla mnemotécnica, ¿no? I AT es coseno de AT más i seno de AT. Entonces, si uno se fija en esta expresión que está aquí, y asume como cierta que esta manera de integrar acá se puede extender si este es un número complejo. Lo voy a hacer sin explicar el motivo que subyace al cálculo, que es correcto. Pero para que lo tengan presente, entendiendo que tienen que resolver la integral integrando 2 veces. Esa es la manera usual con los conocimientos que tienen ahora. Pero si esto es así, entonces, y e elevado menos i alfa t es coseno de menos alfa t más i seno de menos alfa t, lo que al final, como esta es par, esto es coseno de alfa y esto es seno de alfa, así que eso es coseno de alfa t, o sea, el conjugado de la otra. ¿Okay? Esta función que está aquí es el conjugado de esta función que está aquí como función de variable compleja. Entonces, fíjense, si yo aplico la regla anterior acá, ¿dónde está? Aquí, tomando en cuenta el alfa, olvidándome de las cuestiones técnicas. Entonces, L de f, si quiero calcular el coseno, ¿cómo calculo el coseno de AT? Eso es tal con poner alfa, estoy poniendo A. Eso es A y eso es A. Y acá también es A. Y esto también. Bueno, ahí está A. Entonces, fíjense, yo quiero coseno de alfa t. Si sumo estas dos cantidades que están acá, E elevado a I a t, E elevado menos I a t, entonces sumando,
poner 1 más 2. Este es 1. Y este es 2. Entonces queda e elevado a i a t más e elevado menos i a t. Este seno se cancela con este seno, queda con un signo menos, menos aquí y acá menos también. Y queda dos veces coseno de AT. Y eso implica que coseno de AT es igual a e elevado a IAT más e elevado menos IAT dividido por 2. Entonces ahora le voy a aplicar a eso la transformada de Laplace y voy a asumir como pudiéndose extender el primer resultado de la primera propiedad que vimos. Entonces voy a aplicar eso, L de coseno, voy a decir coseno de AT es igual a L de L o menos y alfa T más L o... puse más primero. Sigamos el orden. Más E elevado a menos y alfa T dividido por 2. Y como L es lineal, esto es un medio de L de elevado a alfa T más L de elevado a menos y alfa T. Entonces, si yo puedo extender la noción de la primera propiedad que está acá, aquí el alfa es un número real, o el A es un número real. Entonces, se ve como alfa. Claro, y lo puse como alfa, entonces no quiero que se confundan. Cambiémoslos todos al tiro. Borrar. Ahí está. Eso también me quedó parecido a un alfa. Bueno, la letra, pero está en griego, ¿no? Ya. Entonces, vamos acá. Y acá le puse alfa. A la segunda, ya a la segunda le puse alfa. Bueno. Nada que hacer. Entonces vamos acá. Entonces, si aplicamos esa propiedad, asumimos que eso se puede extender, eso sería un medio. L de E elevado a I alfa T, ¿qué cosa sería? Acá está arriba. 1 menos el A o el alfa, el I alfa que está en este caso. Entonces me queda 1, déjame subir, 1 partido por S menos I alfa. Y el otro me quedaría 1 partido por S más I alfa. Un segundito, se me cayó. Ya. Y ahora sencillamente sumamos. ¿Cómo queda? Acá abajo queda un medio. Arriba me queda S más I alfa. O alfa por I. Más S menos I alfa. Y abajo me queda un producto. S menos I alfa por S más I alfa. Pero este es un número por su conjugado, ¿no es cierto? Así que aquí se van estas dos expresiones. Aquí queda 2S. Y esto es S cuadrado más alfa cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que I cuadrado, recordemos que I cuadrado es menos 1. Así que aquí queda S cuadrado más alfa cuadrado.
Aquí ese señor se con S, y aquí queda S partido por S cuadrado más alfa cuadrado. Entonces, ¿estamos bien? Coinciden, ¿no es cierto? Bueno, pero esta es una demostración informal. ¿Ah? Estoy asumiendo algo que no he demostrado. Para ser absolutamente formal, les dejo propuesta que calculen ustedes usando esa integración por parte dos veces esta transformación de Laplace que está acá. ¿Okay? Pero ese es el resultado y esto tiene coherencia además, esto es correcto. Entonces anotemos otra, se las voy a dejar, van a quedar propuestas como problemas. Entonces, otra conocida. Bueno, aquí el S también tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? No sé si lo anoté. Aquí. Aquí S tiene que ser mayor que 0. 4. F de t igual a seno. Le puse alfa. Sí. Pucha, cambié todas las letras. Esos son A. Tengo una obsesión con las alfas. Y acá también. Ahí está. Ya, entonces, f de t igual seno de at. Esa tiene transformada de Laplace. A partido por S cuadrado más A cuadrado. Demostrarlo. Para S mayor que 0. También va a quedar propuesto. Ya. 5. L de f de t, pongamos acá. Supongamos que f de t es lo siguiente. T elevado a A. Así que, o sea, eso es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st por t elevado a la a por dt. Entonces supongamos que podríamos hacer un cambio de variable acá para ver qué diablo es esto, ¿no? Si es algo conocido de nosotros. Entonces, supongamos que hacemos S por T, esta expresión que está acá arriba. Entonces, y aquí me faltó. Ese es el L de F de T. Entonces, tomemos, por ejemplo, U igual ST y ver qué pasa en ese caso. Entonces, ¿cuánto vale en este caso el de U? No sé si esto tiene algún sentido.
Mm. Entonces, du, como ese es un parámetro nomás, du es S por dt. Entonces, ¿cómo queda L de F de S? Me queda la integral. Bueno, si S es mayor que 0, cuando t vale 0, u vale 0, y cuando t vale infinito, el u vale infinito. Así que los límites de integración van a mantenerse. Me va a quedar la integral entre 0 e infinito. Y en lugar de decir st arriba, va a decir e elevado a menos u. Y ahora es t elevado a, pero t, ¿qué cosa es? T es u partido por s, esa cantidad que está ahí. Así que tengo que esto es u partido por s elevado a la a. Y el dt, ¿qué cosa es el dt? dt es du dividido por s. Así que eso es du dividido por s. Así que aquí nos queda la integral entre 0 e infinito, e elevado a menos u elevado a la a. Acá abajo me queda s elevado a la a por s, eso es s elevado a la a más 1. S elevado a la a más 1, y acá nos queda du. Ok, entonces veamos cómo se ve esta cosa. Bueno, ese a más 1 que está ahí lo puedo sacar afuera, ¿no? Así que me queda 1 partido por s elevado a más 1. Integrar en 0 infinito de e elevado a menos u. Y arriba me queda u elevado a la alfa de u. A la a, perdón. Dale con la alfa. Pero eso es 1 partido por s elevado a más 1. Integrar entre 0 a infinito. Y ahora voy a escribir esto de la siguiente manera. E elevado a menos u elevado a más 1 menos 1 de u. Pero resulta que esta función que está acá, esta, bueno, uno debe ir a conocerla de cálculo, esta se llama función gamma. Esta es la función gamma de alfa más 1, ¿no? De a más 1. Así que eso, fíjense, cuando yo termine la integral, esta función va a depender de a. ¿Sí? Integro con respecto a u, esa función va a depender de a. De manera que eso es 1 partido por S a más 1, se supone conocida, gamma de alfa más 1. El a más 1. Eso también es una. Así que bueno, L de T elevado a la A, que es una función de S, es gamma a más 1 dividido por S elevado a la A más 1. Esa función no se calcula explícitamente, está en tablas. Ese resultado. Algunas propiedades de la función gamma.
Esta función también aparece en cálculo de probabilidades. Es que gamma de A más 1 es igual a gamma de A. Entonces, el A es un número real, ¿eh? Entonces, si uno toma A, si tomamos A igual N, en los naturales, ¿qué es lo que pasa? Nos queda que L de T elevado a la N es gamma de N más 1 dividido por S elevado a N más 1. Así que matamos dos pájaros de un tiro ahí. Y gamma de N más 1, usando esta propiedad de arriba, fíjense, gamma de N más 1 es N por gamma de A. Y así sucesivamente. Así que recursivamente puedo demostrar finalmente que gamma de N más 1 es sencillamente N factorial. Dividido por Sn más 1. Entonces, eso, demostrarlo. Y para demostrarlo tienen que usar sencillamente esta propiedad que está acá arriba, ¿no? Que es válida para todo número real. Bueno, y esto obviamente para S mayor que 0, ¿no? Esto es S mayor que 0. ¿Qué cosas interesantes pueden salir de aquí? Por ejemplo, si uno calcula L de t elevado a la 0, esto es 1 nomás. Eso es L de 1. ¿Cuánto debe saber? Entonces, n factorial en ese caso es 0 factorial. Agreguemos aquí unión es 0, ¿no? Para que quede más claro. Entonces me queda L de 1, es 1 factorial que es 1, y abajo me queda, ¿no es cierto?, 0 más 1, S. Ya, así que L de 1 vale 1 partido por S. L de t que L de t elevado a la 1, es ¿qué cosa? Queda 1 factorial, que es 1, partido por S1 más 1, S cuadrado, con S mayor que 0. Y así sucesivamente. L de t cuadrado va a ser igual a 2. Me queda 2 factorial partido por, perdón, L de, sí, estoy en t cubo, t cuadrado s cubo. O sea, queda 2 partido por s cubo. Y así sucesivamente. Gamma de un medio, fíjense, gamma de un medio, esto ya no me va a dar lo mismo, esto es gamma de 2 elevado a menos 1, es raíz de pi, gamma de t menos un medio, que es lo mismo que L de 1 partido por raíz de t, es igual a gamma de un medio dividido por S elevado a un medio. Aquí estoy usando sencillamente ese resultado que está ahí. Ahí el A no es necesariamente un número, ya no es un número natural ni un número entero, sino que es un número fraccionario, es un número racional. Así que queda eso.
Así que eso es raíz de pi dividido por s. Entonces, eso es demostrarlo. Esas cosas que han propuesto. Fíjense, y aquí hay una cosa que es importante. Una observación respecto a lo que les había dicho antes. 1 partido por raíz de t no es una función de orden exponencial, pero tiene transformada de Laplace. Sin embargo, su transformada de Laplace existe. Así que esa no es una condición suficiente el tener el ser de orden exponencial para tener transformada de Laplace, o sea, necesaria, perdón. O sea, hay funciones que tienen transformada de Laplace y no son de orden exponencial. Entonces veamos ahora otro teorema que tiene que ver con las derivadas de funciones. Porque como queremos estudiar ecuaciones diferenciales, bueno, eso es un dato que necesitamos tener en claro. Entonces, sea f continua en el intervalo 0 infinito, a trozos, ahí no dice trazos, sino que dice trozos, y de orden exponencial en 0 infinito. A ver, perdón. Pongámoslo mejor. Sea f continua a trozos y de orden exponencial, ahí sí, en el intervalo 0 infinito. Entonces, déjenme subir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí falta un pequeño dato. Supongamos que déjenme ver una cosa, porque tengo que pedir algo sobre la derivada. Y derivable al menos a trozos sobre AB, sobre 0 infinito. Entonces, y me temo que también debiese serlo, no sé si la otra. Bueno, veamos acá. Y si no, lo corregimos. Entonces, sí, hay una cosa fina que hay que ver.
la transformada de Laplace de la derivada, sí, porque tiene que existir la transformada de Laplace de la derivada, es igual a S, esto depende de S, S L de F, menos F evaluado en 0. Ya, la demostración es bastante simple, es una integración por partes. Entonces, ¿qué es L de F'? ¿Por qué les digo lo de la derivada acá arriba? Bueno, tiene que ser derivada al menos a trozos, pero tengo la sensación de que también se pide de orden exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es... lo voy a agregar al final. Bueno, L de F' es igual a la integral entre 0 e infinito de E elevado a st a f' t de t. Claro, aquí tendría que pedir inmediatamente que f' tuviese esa integral existiera. Entonces, una manera de pedirlo es que f' efectivamente sea también continua a trozos. Si f' es derivable, si f es derivable, existe f', eso no implica que f' tenga que ser continua, ¿no? Pero podría ser continua a trozos, por lo tanto creo que deberíamos agregarlo como una de las hipótesis, pero lo arreglamos al final. Entonces queda integral entre 0 e infinito de elevado a ct, f' de t de t, y vamos a integrar por partes. Entonces, pongamos, a ver, ¿cómo me conviene? Me conviene. Allá, pongamos de u igual a f' t por dt. Supongamos que eso es de u. Ahí queda. Entonces, eso implica que u es ft de t, es f de t. Pongamos b igual a e elevado a st. Eso implica que db es igual a s por e elevado a st de t. Y esto va con signo menos, ¿verdad? Aquí me chispoteé. Déjeme ver que no me haya equivocado en ninguna de las de arriba. No, está bien. Ya, así que db aquí está con signo menos. Y ahora reemplacemos. ¿Cómo queda esta cosa? Me queda que LF' de S debiese ser U por B, o sea, esto por esto, FT, L o menos CT. Aquí vamos a ver cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. L o menos ST, U de T por esto que está acá, U por B, entre 0 e infinito, entre 0 e infinito. Ya, menos, con ese signo menos va a quedar más la integral entre 0 e infinito. Veamos si el cambio de variables es correcto. Sí, solamente que sale el s que está aquí afuera de la integral, así que queda acá. Y nos queda db, ¿no es cierto? Nos queda, nos queda sencillamente e elevado a menos st, que es el b,
Estoy bien acá. Me queda B por DU. Me queda... Perdón. Me queda U por... Ahí está. U que es F de T por DT. Así debe quedar. ¿Ok? Así que, pero esto que está aquí es... ¿Qué chuta? ¿Es qué cosa? Eso es L de F, ¿o no? Y ya sé que tiene integral. Tiene integral. Eso es L de F de S. Y ahora evalúo en el lado izquierdo esta expresión. Al evaluar en S es mayor que 0, estamos suponiendo que S es mayor que 0. Entonces, la primera evaluación, ¿cierto? Esto se supone que está acotado, digamos, esto converge a 0 más rápidamente que esta cosa que está acá, así que eso es 0, debe ser 0, menos f evaluado en 0, menos f evaluado en 0. Y aquí queda más s l f de s. Así que queda que L de F' de S es esta cosa que está acá. Por lo tanto, si lo ponemos ordenadito, eso queda S L de F de S menos F de 0. Lo voy a anotar de nuevo. Ahí está. Ok, y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Exactamente, S L de F menos F de 0. Por supuesto tengo que, esto tenía que ser acotado de la partida. Así que esa transformada tengo que suponer que existe, digamos que la derivada también existe. Entonces, una observación. Pongámoslo aquí. Ahí está demostrado. Una observación. ¿Qué pasa si calculo L de F segunda? Con la hipótesis que tenga que agregar nomás para la existencia de L de F segunda. Eso es lo mismo que L, fíjense, de F prima, porque F segunda es la derivada de la primera derivada. Entonces puedo usar el mismo resultado con las consideraciones que tenga que hacer sobre la existencia, ¿no es cierto? Sobre la continuidad trozo, etcétera, de F', etcétera. Entonces, si uso el resultado anterior, esto debe quedar algo así como S, L, y aquí tengo que poner F' ahora, de S, menos F' evaluado en 0, usando el resultado anterior. O sea, ahora la F ya no es F, sino que es la F'. Y ahora vuelvo a usar el resultado que tenía. O sea, eso es S. Y tenía el resultado anterior que es S, L, F de S, menos F0, menos F' de 0. Déjenme guardar. Y eso es, ¿qué cosa? Eso es S cuadrado, L de F de S, menos S, F de 0, menos F' de 0.
Genial. Entonces, la derivada de f segunda de s es s cuadrado, perdón, la transformada de Laplace de f segunda de s es s cuadrado LF de s, la transformada de Laplace de s, menos f, f evaluado en 0, menos la derivada de f evaluado en 0. Entonces, el teorema siguiente, que se lo voy a dejar para demostración por inducción nomás. Ah, bueno, si quieren, si siguen con esto, voy a anotarles f tercera como aquí hay. Uso f segunda y f primera, la transformada de Laplace, va a quedar así. S cubo, L de f, menos s cuadrado, f de 0, menos s, f prima de 0, menos f segunda de 0. Y probarlo, pero muy fácil. Eso conduce al siguiente teorema. Y con eso terminamos. Y aquí está agregado lo que les decía delante, que no lo puse arriba. N-1. Si f, f' hasta fn-1 son continuas en cero infinito, aquí está aclarado, ¿no? Vamos a modificar la próxima clase, lo que está arriba. Son continuas en cero infinito. Y fn, que es la última, es continua a trozos. Y de orden exponencial. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada enésima es Sn L de f menos, y aquí voy a poner Sn-1, f evaluado en 0, más Sn-2, f' evaluado en 0, y así sucesivamente, más Sfn-2 evaluado en 0, más finalmente Fn-1 evaluado en 0.